Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. ¿Por qué razón Dios desea que avancemos en un mundo de aflicción y de maldad? ¿Cómo es posible que Dios pueda hacer que nosotros podamos tener una buena vida, que nos vaya bien, disfrutemos del mayor bienestar? ¿Es posible que Dios tenga sensibilidad y tenga interés en lo que nosotros estamos viviendo aquí en la tierra, en este mundo? ¿Es posible que Dios sea tan sensible y esté interesado en hacer que nuestra situación cambie para que seamos bendecidos y prosperados en todo lo que hacemos? Bienvenidos esta noche a una nueva transmisión de Vive Sin Límites 2023. Soy Sergio Miranda y me da mucho gusto saludarles en esta noche de jueves 25 de mayo de 2023. El tema de esta noche, así es, le he llamado Avanzando en una creciente transformación. Y precisamente la respuesta a esto que son es que Dios desea que avancemos en un mundo de aflicción y de maldad, es porque nos ama. No hay demostración más grande del amor de Dios que el que Jesús haya venido de los cielos a morir en esa cruz. Así que quiero comenzar haciéndote un llamado, queridos amigos, para que tú abras tu corazón en estos momentos y recibas este poderoso mensaje de la palabra de Dios. Te invito a compartir con tus contactos porque hay muchas personas que están buscando respuesta en este mundo en medio de sus circunstancias y sienten que Dios tiene la respuesta, pero no le conocen. Dios te está llamando a que tú le conozcas. Dios te está llamando a que tú le conozcas y puedas comprobar esto que estoy diciéndote, porque esto fue lo que a mí me sucedió hace más de 35 años, hace ya casi 40 años, que mi vida fue transformada al conocer el amor de Dios. Como muchos habíamos escuchado toda nuestra vida, que Jesús murió en esa cruz por causa de nuestros pecados, pero yo no había entendido el verdadero significado. Es más, yo pensaba que cuando veía esas películas del ministerio de Jesús, me conmovía profundamente. Yo pensaba, ¿por qué él, siendo tan bueno, sufrió tanto? Y yo solamente pensaba en Jesús como una víctima, como alguien que había sido tratado injustamente, pero un día pude entender a través de lo que la Biblia dice y está escrito, que este era el propósito de Dios al hacer venir a Jesús a este mundo. Así que así es, no hay demostración más grande del amor de Dios que el poder ver a Jesús morir en esa cruz por causa de nosotros, porque es de esa manera como podemos comprobar que en verdad Dios desea que nos vaya bien, desea nuestro mayor bienestar y que seamos bendecidos y prosperados en este mundo. Así que quiero compartir contigo lo que nos dice la Biblia en una de las escrituras más famosas y más conocidas en todo el mundo, y es lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Quizás tú alguna vez en grandes eventos como los Juegos Olímpicos o los Mundiales de Fútbol, te tocó ver en los estadios que había personas que sostenían cartulinas con este mensaje de John 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo. Dice la Biblia que Dios nos amó tanto que nos ha dado a su Hijo único, a su Hijo unigénito. Así que no hay demostración más grande del amor de Dios, porque muchas personas están esperando ver el amor de Dios a través de las circunstancias y en medio de tanta necesidad y aflicción, desean que Dios pueda manifestarse a sus vidas y se preguntan si Dios tiene respuesta a nuestra necesidad. Y la respuesta es que Dios te ama y Dios nos ama, y la demostración más grande de su amor es lo que dice aquí, que Él nos dio a su Hijo. Él nos dio a su Hijo para que tomara nuestro lugar muriendo en esa cruz. Esta es una gran noticia, nos dio a su Hijo para que Jesús, al morir en esa cruz, llevara sobre sí mismo el juicio de Dios de nuestros pecados y maldades. Dios no tenía por qué salvarnos ni hacer algo por el hombre, porque la Biblia nos dice cómo en la creación, en el principio, el hombre se separó de Dios. Dios creó al hombre con la facultad de elegir libremente y lo creó para que el hombre gobernara de parte de Dios sobre toda la creación.
Te invito a que leas la Biblia en Génesis 1, 26, 27 y te va a sorprender lo que dice ahí, cómo Dios tenía un plan maravilloso para el hombre de que señoreara y sojuzgara sobre la creación. Lo hizo a su imagen y semejanza. Y Dios quería vivir en una relación de amistad y de intimidad con el hombre, y por eso creó un lugar maravilloso para vivir, el huerto del Edén. Esto es en verdad lo que sucedió en el comienzo. Entonces, el hombre tomó su propio camino, confió en sí mismo, se separó de Dios y arruinó su propia naturaleza y todo lo que Dios había hecho en la creación. Pero dice que Dios nos amó tanto que nos dio a su Hijo, para que a través de Él nosotros tengamos vida eterna, para que a través de Jesús nosotros podamos ser perdonados de todos nuestros pecados y maldades. Jesús nos fue dado para hacer nuestra justicia, para que a través de Él pudiéramos ser perdonados. Es de esta manera que Dios quitó la barrera que nos separaba de Dios. Es por causa de este sacrificio que fuimos reconciliados y unidos al amor del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. La Biblia dice que estamos en peligro, que debido a que el hombre se separó de Dios, estamos en peligro, y que estamos en peligro de estar separados de Dios por toda la eternidad por causa de esta decisión que el hombre tomó libremente. Dios es tan maravilloso que hizo al hombre no como un robot ni una marioneta que él pudiera manipular, sino le dio la facultad de escoger libremente. Así que el hombre podía elegir amar a Dios y seguir viviendo en una amistad y cercanía con Dios o alejarse de Dios. Y nos dice por eso aquí que Él, dice, nos dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Estamos en peligro de quedar separados por toda la eternidad. Por eso es que mi vida fue transformada. Un día yo sentí el amor de Dios. ¿Cómo es verdad que puedes tú llegar a conocer el amor de Dios? No solo porque lo sientas de una manera emocional, sino porque Dios es una realidad que Él quiere que le conozcas, y cuando eso sucede, tú entiendes cuánto te ama. El día que yo pude conocer el amor de Dios y conocer a Jesús y entender quién verdaderamente era Jesús para mí, yo esa noche estuve quebrantado, llorando, conmovido profundamente. Probablemente tú alguna vez hayas visto a alguien llorar de esa manera. Es por causa del amor de Dios. El amor de Dios nos constriñe, el amor de Dios nos quebranta, porque no podemos llegar a entender cómo Dios pudo amarnos cuando nos damos cuenta de nuestra verdadera condición. Así que dice que para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Dios te está llamando a que le conozcas, a que te des cuenta que a través de Jesús es la única manera en que tú puedes salvarte por toda la eternidad. Es la única manera en que tú puedes ser unido a Dios y puedes vivir en una relación personal con Dios. Es por causa de Jesús que es que nosotros podemos llegar a tener vida eterna. Y esta es una gran noticia, porque la Biblia dice que no nos llama a Dios solamente a un concepto, a una filosofía. Él nos llama a vivir la experiencia de la vida eterna. Dios te está llamando a conocer esta experiencia de vida eterna. Esto es increíble. Esto es poderoso porque tú dejas de tener miedo a la muerte. Muchas personas están viviendo en este mundo de una manera destructiva porque piensan que no hay otra vida más que esta. Pero en realidad no es así. En realidad, Dios nos da vida eterna a través de Jesucristo, su propia naturaleza, la naturaleza misma de Dios nos es dada a través de Jesús. Él viene a vivir en nuestra vida, en nuestro corazón, y por eso la Biblia dice que todos los que creen, todos los que le reciben y han creído en su nombre, les dio el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios. No éramos hijos de Dios, pero un día, cuando hemos creído y tenemos vida eterna, llegamos a ser hijos de Dios porque tenemos la genética, la naturaleza de Dios que hace que nuestra vida sea transformada. Nunca más volverás a tener temor a la muerte. Tú vivirás con seguridad y certeza sabiendo que el día que tú te vayas de este mundo estarás con el Señor por toda la eternidad. Jesús viene muy pronto por su iglesia, y te está llamando para que en este tiempo final tú le conozcas y tengas la vida eterna que Él te está ofreciendo. Así que quiero invitarte para que tú abras tu corazón y me des la oportunidad de orar por ti a través de esta transmisión en vivo. Y quiero invitarte para que tú inicies
una relación personal con Dios, comiences a disfrutar de esta vida nueva y abundante a través de nuestro curso Vive sin Límites. Tú puedes entrar a través de este QR y de un link y de esta manera tú vas a poder tener acceso al contenido de 3 sesiones. Este curso Vive sin Límites consiste en 3 sesiones en donde vas a tener un video estudio donde te vamos a enseñar lo que la Biblia dice y declara para que tú comiences a vivir una relación personal con Dios y puedas conocer el plan maravilloso que tiene para tu vida. En las siguientes sesiones tú vas a poder entender en qué consiste este cambio de vida, esta vida nueva y abundante, porque Dios va a producir en ti el deseo de vivir en esta vida nueva y abundante, haciendo que tú comiences a caminar en una nueva dirección. Así que te invito para que tú entres en este contenido y puedas comenzar también a leer la Biblia, porque a través de este contenido te ofrecemos un PDF con el Evangelio de Juan, donde tú puedes comenzar a leer la Biblia. Ahí vas a encontrar una guía de 5 lecciones a través de las cuales tú vas a vivir una experiencia maravillosa de leer la Biblia y entender lo que Dios está diciendo y lo que está hablando a tu vida. Hay una meta para que cada semana, para cada sesión, para que tú te actives y comiences a vivir esta maravillosa experiencia. Bien, pues quiero orar por ti en estos momentos, invitarte para que tú abras tu corazón, porque solamente esto se puede vivir de una manera personal. El día de ayer tuve la oportunidad de estar de visita con una familia y yo le decía al papá acerca de esta experiencia, porque yo le preguntaba, ¿cómo es que tu familia va a la iglesia y tú no tienes interés en asistir o conocer? Y él me decía que no tenía en particular ningún conflicto, simplemente que pues no había tenido la oportunidad de entender o de conocer. Y yo le decía que esta es una experiencia personal que tienes que vivir. Esto lo tienes que vivir tú, sentir la presencia de Dios, sintiendo cómo Dios te ama, Él te abraza, te consuela y viene a fortalecer tu vida en medio de cualquier circunstancia. Muy bien, pues permíteme orar, cierra tus ojos. Quiero invitarte para que compartas con tus contactos este mensaje, que aquellos que están buscando esta experiencia, están buscando llegar al Dios vivo y verdadero, puedan conocerle. Bien, bendito Padre Dios Todopoderoso, te doy gracias en estos momentos porque tu amor se está derramando en nuestro corazón. Tú vienes para abrazarnos. Muchas gracias por amarnos tanto al hacer venir a Jesús, Señor, este mundo tomando forma humana, el Hijo del Dios viviente, muriendo en esa cruz, llevando sobre sí mismo el juicio de nuestros pecados y maldades, Señor. Muchas gracias por amarnos tanto, por hacer una demostración tan grande de tu amor. No hay no hay manera de darnos cuenta cuánto nos amas. No hay demostración más grande que ver a Jesús morir en esa cruz. Así que te pedimos, Señor, que en estos momentos nos perdones. Dile, Señor, perdóname. Yo reconozco que he fallado. Yo reconozco que me siento indigno. Yo reconozco que me siento lejos de ti. Yo reconozco que no te conozco, pero quiero conocerte. Perdóname, Señor. Ahora pongo toda mi confianza en el sacrificio de Jesús y acepto lo que tú has dicho, que Jesús murió por nuestros pecados en esa cruz. Y te pido que vengas a mi vida. Dile, te pido que vengas a mi vida, que vengas a mi corazón y yo recibo la vida nueva y abundante. Así que perdóname, Señor, y yo reconozco en este momento que tú eres Dios, tú eres mi Salvador y eres el dueño de mi vida. Yo me rindo a ti y te entrego mi vida y mi corazón para vivir una vida nueva y abundante. En el nombre precioso de Cristo Jesús, dilo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Está hecho, está hecho. Muy bien, pues yo te invito entonces a que des comienzo y me puedas contactar a través de nuestras redes sociales, aquí en esta página oficial, Apóstol Sergio Miranda en Facebook. Y también, desde luego, a través tengo ahí un WhatsApp que está disponible para ti, me puedes contactar, te estoy ofreciendo este contenido y me gustaría mucho poder saludarte, poder contactar contigo y poder ayudarte para que tú comiences una nueva vida en este tiempo. Muy bien, pues voy a compartir esta noche este tema contigo, avanza en una creciente transformación. Y yo les comentaba a través de esta transmisión en vivo por Facebook Live Vive Sin Límites 2023,
nada es imposible para Dios, que podemos nosotros en este momento hacer un examen en nuestro corazón y preguntarnos por qué razón Dios desea que avancemos en un mundo de aflicción y de maldad. ¿Es posible que Dios desea o quiera que nosotros avancemos y que Él pueda hacer que nos vaya bien y seamos bendecidos y prosperemos en medio de lo que estamos viviendo en estas circunstancias? Dios tiene el amor suficiente y la sensibilidad para darse cuenta de lo que estamos viviendo en este mundo, cómo estamos luchando por sobrevivir constantemente y cuántas dificultades tenemos para poder vivir en este mundo. Y la respuesta es que así es, que Dios te ama. La respuesta es porque Dios nos ama y te lo voy a mostrar ahora aquí en lo que está escrito en la Biblia y te voy a mostrar por qué es que Dios en verdad sí desea que avancemos y que en medio de este mundo de aflicción y de maldad te vaya bien, seas prosperado en todo lo que haces y sobre todo sepas que no estás solo, que Dios nunca te ha abandonado, que siempre ha estado ahí cerca de ti y que Él desea dar respuesta a tu mayor necesidad. Así que yo te animo para que en estos momentos tú te fortalezcas y tú elijas poner toda tu confianza en el amor de Dios y poner toda tu confianza en el poder de Dios que puede manifestarse a tu vida de una manera sorprendente y sobrenatural. Y bien, vamos a comenzar entonces. Quiero invitarte para que me acompañes en la Biblia y podamos leer lo que nos dice la Escritura. Quiero comenzar precisamente mostrándote cómo Dios es un Dios que tiene compasión de nosotros. Y cuando Jesús vino a este mundo, y a través de la Biblia podemos conocer la historia de su ministerio, todo lo que Él dijo y lo que Él hizo para poder reconocerlo como Dios. Te vas a dar cuenta que hubo 3 ocasiones en que Jesús, al menos 3 ocasiones que la Biblia registra que Jesús tuvo compasión de las personas, de la gente. Aquí en esta parte, en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, verso 35 nos dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver a las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas. Observa, dice que al ver a las multitudes que lo seguían, tuvo compasión de ellas. Jesús dice que era seguido por multitudes en un tiempo en que había una crisis moral y religiosa en la nación de Israel. Pero cuando las multitudes comenzaron, cuando la gente comenzó a escuchar a Jesús, se dio cuenta que esto era algo muy distinto, porque aunque ellos no estaban entendiendo lo que estaba sucediendo, podían percibir que se trataba de Dios mismo, que había venido al mundo, que había venido a la tierra y se estaba manifestando de una manera poderosa. Dice que tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que yo quiero mostrarte que es a través del discipulado de la vida cristiana como Dios hace que esto suceda, que avancemos en una creciente transformación y que nosotros estemos viviendo en la vida nueva que Dios nos ha dado para que estemos prosperando en este mundo. Así que es a través del discipulado de la vida cristiana porque Jesús en conclusión dijo a sus seguidores, a sus discípulos, que se necesitaban obreros, se necesitaba personas que fueran a trabajar a la cosecha para recoger la cosecha. Así que el Señor nos está hablando de seguirle a Él. Él lo declaró allí en Mateo capítulo 16 en el verso 24. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y dijo, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Así que nos estaba declarando el Señor Jesús un llamado a seguirle a Él, un llamado a entrar en el discipulado de la vida cristiana. Ser un discípulo es ser un seguidor, alguien que sigue a otro, alguien que subordina sus intereses y su voluntad a otro. Simplemente seguir a Jesús es ir atrás de Él. Así que Él nos está diciendo que para que realmente podamos tener vida,
Dice que en vez de buscar salvar nuestra propia vida, dice que lo que necesitamos es renunciar a nosotros mismos para poder vivir la vida que Él nos ofrece. Porque no podemos vivir la vida que hemos tenido como antes y ahora vivir la vida nueva. Es necesario estar dispuestos a negarnos a seguir viviendo como lo hemos hecho hasta ahora. Es necesario seguir negándonos a tomar decisiones basado en nuestro juicio, en nuestro criterio, lo que nosotros creemos que es mejor o nos conviene. En verdad, tú necesitas poner toda tu confianza en el amor de Dios. Necesitas poner toda tu confianza en el amor de Dios, porque en verdad Dios quiere, el Señor quiere nuestro mayor bien y nuestro mayor bienestar. Así que nos dice aquí cómo Jesús tuvo compasión. ¿Ves cómo dice que Él venía enseñando y predicando? Así que aquí nos está hablando de la importancia de seguir a Jesús en el discipulado de la vida cristiana. Nos está diciendo que necesitamos nosotros y que vamos a ser transformados al ser enseñados y cuando nos sea anunciado el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino es simplemente la gran noticia de que necesitamos volvernos a Dios para que Él gobierne nuestra vida. Necesitamos que Él gobierne nuestra vida. Necesitamos que Él tome dominio en nuestra mente, en nuestro corazón. Necesitamos reconocer que en nuestra alma, en lo que sentimos, lo que creemos, lo que pensamos, nos ha hecho vivir de una manera destructiva. Que nuestras propias decisiones son la principal razón de nuestra ruina, de que nos haya ido tan mal en la vida. Muchas personas quieren culpar a otros de lo que les está sucediendo, culpan a sus padres, culpan a otras personas, pero la verdad es que tú y yo somos quienes hemos tomado nuestra vida en nuestras propias manos y somos los responsables de lo que nos ha sucedido durante toda nuestra vida. Por eso la Biblia nos enseña otro principio muy importante, que todo lo que el hombre siembre, eso es lo que va a cosechar. Así que si estás cosechando una vida de tristeza, de dolor, de angustia, de temor, de inseguridades, porque eso es lo que hemos sembrado nosotros. Necesitamos negarnos, necesitamos seguir a Jesús y dejar de vivir para nosotros mismos, porque Él nos advirtió: todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que quiera vivir para sí mismo y hacer algo para sí mismo acabará perdiendo, acabará sufriendo pérdida, lo va a perder todo. Así que por eso necesitamos ser enseñados, necesitamos entrar en un cambio en nuestra manera de pensar, necesitamos estar bajo la influencia de la verdad de Dios. Por eso es que Jesús venía predicando el Evangelio y venía anunciando: el reino de los cielos ha venido. No pueden ustedes ir al cielo, pero el reino de los cielos ha venido a la tierra, y decía el Señor: vuélvanse, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Así que vuélvanse a esta gran noticia y acepten esta gran noticia, que este reino tiene poder, que este gobierno de Dios que viene manifestándose al mundo a través de Jesucristo, va a hacer que nuestra vida cambie y que nuestra vida sea transformada y que tengamos la capacidad de enfrentar cualquier circunstancia en un mundo de adversidad. Dice cómo Él venía sanando toda enfermedad. Aquí tú puedes ver cómo Jesús sentía compasión, cómo Él podía sentir dolor por las personas, por la gente. Él sentía el dolor de las personas que estaban enfermas, que estaban en necesidad, que estaban sufriendo, porque así es el amor de Dios, es compasivo. Él vino de los cielos porque tuvo compasión de nosotros. Dice que veía a la multitud como ovejas desamparadas y dispersas, que no tienen pastor. Así que nos está hablando de un llamado a ser parte de este rebaño, y cuando Él habla de esta forma figurada, en realidad lo hace para que entendamos el amor tan grande que nos tiene, porque en el pueblo de Israel el cuidado y la crianza de las ovejas era un oficio de mucha sensibilidad. El pastor era el dueño de los rebaños y él tomaba responsabilidad de los rebaños, al punto que ponía su propia vida en riesgo al enfrentar a los lobos, a los leones. La Biblia nos habla de historias de cómo David, siendo pastor de ovejas, tuvo que enfrentar al león y al oso, poniendo su propia vida. Así que un pastor en realidad es alguien que pone su vida por sus ovejas y por el rebaño. Jesús lo hizo por nosotros. Él fue a morir en esa cruz y puso su vida para que nosotros fuéramos perdonados y unidos al amor del Padre.
Así que él lo que nos está diciendo es que él quiere y él desea y tiene un plan para que todo aquel que crea en él y comience en esta nueva vida reciba un cuidado y venga y sea parte y sea plantado en un lugar, en una casa, la casa de Dios, donde dice que dejaremos de estar desamparados y estaremos teniendo el cuidado de un pastor. Jesús es el pastor principal y él ha establecido líderes espirituales, pastores, que nos ha dado un corazón para cuidar de la vida de las personas. Así que aquí podemos ver la compasión de Jesús y podemos también ver que en otra parte de la escritura, como te lo voy a mostrar aquí, en Marcos capítulo 8, en el verso 2, vamos a ver que esta es la segunda ocasión en la que la Biblia nos dice que Jesús tenía compasión de la gente porque no tenía nada que comer. Y la tercera vez que sintió compasión por la gente, nos lo dice Mateo 14:14, fue en la ocasión en que sanó a todos los que estaban enfermos. Dice que sintió compasión de la gente y dice que sanó a todos los que estaban enfermos. Así que observa cómo Dios es tan maravilloso, cómo Dios es tan sensible, cómo Él puede tener compasión cuando hay necesidad económica, cuando las personas están afectadas por trastornos de salud o cuando las personas en realidad se sienten desamparadas, no tienen padres o no tienen familia, o teniendo familia y teniendo padres se sienten solos y abandonados. Y Jesús está mostrando esta compasión por nosotros. Así que aquí podemos ver en Marcos 8 cómo nos dice la Biblia, en el verso 1, dice, un día en que de nuevo se había juntado mucha gente y no tenía nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente, porque ya hace 3 días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer. Y observa cómo Jesús no los regresó a sus casas indiferente, pues ya lo espiritual, ¿verdad? Porque ellos ya habían oído la palabra, habían sido bendecidos al oír a Jesús, al estar con Jesús, y él no dijo, bueno, pues váyase cada quien a su casa, sino que él mostró interés por su situación y por su necesidad. Y dice, y si los mandó, y si los mando, les dijo Jesús, sin comer a sus casas, pueden desmayarse por el camino porque algunos han venido de lejos. Sus discípulos le contestaron, pero ¿cómo se les puede dar de comer en un lugar como este donde no hay nadie? Donde aquí no hay nada, en medio de la nada, ¿qué les vamos a dar de comer? Y Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen ustedes? 7, contestaron ellos. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó en sus manos los 7 panes y habiendo dado gracias, los partió y se los iba dando a sus discípulos para que ellos los repartieran entre la gente, y así lo hicieron. Tenían también unos cuantos pescaditos. Jesús pronunció sobre ellos la bendición y también mandó repartirlos. Todos comieron hasta quedar satisfechos y recogieron los pedazos que sobraron en 7 canastas. Los que comieron eran cerca de 4,000 personas. Algunos afirman que este es otro milagro de multiplicación de panes y peces, distinto al que vemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 6, pero aquí en particular vemos cómo Jesús mostró ese cuidado y cómo nos dice que dando gracias y bendiciendo la comida que había, se multiplicó al punto de alimentar a 4,000 personas. En otra versión dice que eran solo 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Así que estamos hablando de una multitud que puede ir de los 16,000 a las 20,000 personas alimentadas porque Jesús tuvo compasión de ellos. Nos dice también que tuvo compasión y que sanó a todos los que estaban enfermos. Mateo 14:14 nos dice que sanó a todos los que estaban enfermos. Así que bien, pues quiero que veas cómo el deseo de Dios es bendecirnos y prosperarnos. La Biblia nos dice entonces lo siguiente, ahí en tercera de Juan, verso 2. Amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma, dice. Amado. Entonces nos está declarando que Él nos ama, que somos sus hijos amados. Y por tanto, como hijos amados, Él toma cuidado de nosotros. Él tiene compasión de todos, aún de los que todavía no le conocen y no son hijos suyos, pero especialmente de sus hijos tiene mucho cuidado el Señor, porque Él es como un padre. Así que nos dice, la palabra cuando habla de prosperidad, aquí es la palabra que se traduce del griego, la palabra griega euodo.
Esta palabra es una palabra compuesta o mixta que significa eu, bien o bueno, y odos, que significa ruta o viaje. Entonces, la palabra prosperar aquí en el original significa tener buen viaje o buen viaje. Esto nos habla de un camino fructífero donde hay fruto. Entrar en un camino donde hay fruto. ¡Qué maravilloso! Así que Dios nos está llamando a entrar en ese camino. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por medio de mí. Yo soy el camino. Jesús, ese es el camino a la prosperidad. Claro, porque Él toma cuidado de nosotros, como las ovejas son cuidadas por un pastor. Así que al entrar en ese camino será un camino de éxito, será un camino de buena fortuna. Así está el significado de esta palabra griega, euodo, prosperar. Amado, yo deseo que tú prosperes en todo, en todas las cosas, decía, y tengas salud. Así que el deseo de Dios y la voluntad de Dios para nosotros es nuestro mayor bienestar y Él desea nuestra prosperidad. Pero hay una condición. Dice, así como prospera tu alma, en la medida en que prospera tu alma, tú también serás prosperado. Así que por eso en el discipulado de la vida cristiana, nuestra alma es prosperada. Tú necesitas entrar en el discipulado de la vida cristiana. No pierdas más el tiempo solamente reuniéndote, oyendo un mensaje que te entra por un oído y que sale por el otro. Necesitas entrar en el discipulado de la vida cristiana, en donde tú vas a ser enseñado, vas a ser instruido para que tu mente sea renovada. Romanos capítulo 2, verso 2 dice, no se conformen este mundo, no te conformes, no te subordines a lo que estás viviendo, no te rindas ante las circunstancias. Dice, no se conformen, no tomen la forma de este mundo, dice, sino sean transformados. Así que hay una manera diferente de avanzar a la que este mundo nos ha enseñado. En este mundo dicen, el que no tranza no avanza. Entonces nosotros necesitamos prosperar de acuerdo a la manera de Dios. Así que nos dice que en la medida en que nuestra alma prospere, es que nosotros seremos prosperados en todas las cosas, en esa medida. Y esto solo ocurre en el discipulado de la vida cristiana. Necesitamos por eso entrar en un discipulado donde en primer lugar nuestra fe sea sanada. Necesitamos entrar en una sanidad emocional, una sanidad respecto a lo que vivimos en nuestra familia, con nuestros padres y en todas las relaciones personales. Muchas personas han sido lastimadas en la vida y viven en un profundo menosprecio. Viven con inseguridad y temor, sintiendo que no merecen una mejor vida, sintiendo que no tienen como otros la posibilidad de prosperar. Pero eso es debido a que nuestra vida fue lastimada y necesitamos ser sanados. Necesitamos ser sanados emocionalmente y nuestro corazón ser sanado, porque en el corazón es el lugar donde está la confianza. La palabra corazón es la palabra griega cardia. Hoy en día los científicos han descubierto que el corazón tiene ramificaciones nerviosas que lo conectan con la mente. Así que no es en la mente donde ocurre lo que nosotros estamos creyendo y sintiendo, sino en el corazón. Es en el corazón, es esa parte espiritual conectada a la mente la que hace que nuestra vida tome un camino de prosperidad o tome un camino de agobio y de dificultad. Entonces, en el discipulado de la vida cristiana, nosotros somos sanados para vivir en una nueva identidad. Tú necesitas dejar atrás el pasado y extenderte a lo que está hacia adelante de ti. Necesitas sanar tu vida de lo que has vivido y comenzar una nueva vida con Cristo. El amor de Dios tiene el poder de sanar nuestro corazón quebrantado. El amor de Dios tiene la habilidad y la virtud de sanarnos y de hacernos vivir en su amor. Lo que tú y yo necesitamos es vivir en el amor de Dios. Y eso ocurre cuando somos sanados. Así que una persona que vive en esa sanidad tendrá la capacidad de poner en Dios su confianza. Por eso muchas personas viven a la defensiva por lo que han vivido, por lo que han sufrido en la vida y no creen y están tratando de protegerse, que nadie les lastime, pero con Dios es diferente. Tú sentirás la protección y el cuidado de Dios por ti. Y sobre todo, ella resolvió todos los conflictos que se generan en las relaciones personales. Ya él resolvió y tiene una respuesta a la forma en que la maldad de otros o los errores de otros pueden llegar a lastimarnos. Esto ocurre en el discipulado de la vida cristiana, así como también necesitamos ser edificados en esta nueva identidad, formando convicciones en nuestra mente que nos hagan entender quiénes en
realidad somos. Necesitamos ser edificados sobre la roca. Porque cuando tú estás oyendo lo que el Señor dice y empiezas a vivir de acuerdo a lo que dice el Señor, tú estás edificando sobre un cimiento, sobre la roca. Y dice que aunque vengan ríos y venga la lluvia y golpeen, no van a hacer caer tu casa, tu vida. Tu casa va a permanecer en pie porque tú estás viviendo de acuerdo a lo que Dios dice que tú eres. Necesitas ser edificado en base a esta nueva identidad. Y lo básico que tú necesitas comenzar en la vida cristiana, en el discipulado, es desarrollar la habilidad de oír la voz de Dios. Muchas personas piensan que Dios no los oye, que oye a todos menos a ti. Y eso es debido a que necesitas en el discipulado ir siendo sanado, edificado para finalmente abrir tu oído y darte cuenta que Dios te está hablando constantemente y desea que tú oigas su voz para que puedas seguir el plan que Él tiene para ti. Por cierto, yo te invito para que ingreses a nuestro discipulado Avanza Centro de Entrenamiento, donde estamos impartiendo a través de un programa estos fundamentos para que tú puedas comenzar a disfrutar vida nueva y abundante. Ponte en contacto conmigo a través de esta página y te recomiendo que nos visites en Avanza Centro de Entrenamiento Intensivo, es la página oficial, ahí vas a tener la información disponible. Así que bien, pues quiero que te des cuenta entonces que maravilloso es vivir en el discipulado, porque el discipulado nos une. Lo que hace el discipulado es hacernos estar unidos al amor de Dios. Jesús lo declaró ahí en Juan, capítulo 15, y quiero invitarte para que veas el episodio de la semana pasada, porque ahí estuve explicando con mucho detalle este principio de discipulado en base a Juan 15, donde Jesús se revela a sí mismo como la vid verdadera. Y nos dice que la vid que Dios creó, la planta, es una figura para que nosotros le conozcamos a Él, que Él es la vid verdadera. Porque la virtud que tiene la vid, a diferencia de otras plantas, es el fruto. Lo que distingue a la vid de todas las demás plantas es que es una planta, sobre todo, que da fruto. Ese es el aprovechamiento que tiene. Así que la figura de la vid es para hacernos entender que Dios nos llama a tener una vida fructífera, donde demos fruto, más fruto, mucho fruto. Jesús habló de avanzar en 3 niveles de fructificación y nos dio un principio muy importante para poder ser transformados en el discipulado, porque el discipulado nos mantiene unidos al Señor y unidos al amor de Dios y a la verdad de Dios. Ahí en Juan capítulo 15, en el verso 7, nos dice lo siguiente. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y será hecho. Dijo el Señor Jesús, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Así que nos está diciendo que el resultado de permanecer en su presencia y en lo que Él dice, en su palabra, dará un resultado que será el Padre glorificado, Él será engrandecido porque tu vida estará siendo prosperada aún en medio de la adversidad. Porque a pesar de que estemos librando terribles batallas, terrible batalla económica, crisis económica, terribles trastornos de salud, finalmente tenemos que afirmarnos en esto que el Señor dijo. ¿Por qué lo dijo? Y si Él lo dice, así es. Y Él dice, permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes y pidan todo lo que quieran y será hecho. Porque cuando permanecemos en lo que Él dice, observa, permanecer es no quitarse, no es ser fluctuante. Un tiempo sí, luego no, ahora sí, ahora no, antes sí, ahora no, sino es ser constante. Si permanecemos, si no nos movemos del lugar que el Señor nos ha dado de intimidad, de estar unidos a Él como la rama está unido a la planta, dice que podemos pedir lo que queramos, porque lo que vamos a pedirle estará de acuerdo a su voluntad. Estaremos pidiendo con seguridad, sabiendo que Dios nos ama, sabiendo lo que Él desea para nuestra vida, como yo te he mostrado, que Él desea que tú prosperes en todo lo que haces. Así que entonces, a través del discipulado de la vida cristiana es como nosotros vamos a dar mucho fruto y nuestra vida va a engrandecer al Padre. Así que este es el principio que tenemos que considerar y que nos transforma. Y bien, pues la Escritura nos dice en Marcos 6:6 cómo Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret a causa de su incredulidad.
Ahí podemos ver, dice que él hizo algunos milagros nada más, y ahí podemos ver cómo el Señor tiene la capacidad de dar respuesta, pero si hay incredulidad, si nosotros no estamos poniendo nuestra confianza en lo que Dios dice, en quién es Dios, si las circunstancias nos hacen dudar, si lo que nos está pasando nos hace estar angustiados y preocupados y nos salimos del lugar del amor de Dios, donde Él estamos viviendo en su amor, entonces Él no podrá manifestarse en nuestra vida. Es indispensable entonces que nosotros aprendamos a tratar con nuestros problemas de incredulidad. Tenemos que aprender a vivir no por lo que vemos humanamente, sino por lo que vemos a través de la fe, porque la fe hace todo posible. Así que tú tienes que darte cuenta que a través del discipulado vas a vivir en la fe que hace todo posible. Sigue creyendo y poniendo tu confianza a Dios mientras estás avanzando en una creciente transformación. Transforma tu vida. Tú eres responsable hasta dónde puedes llegar en la vida espiritual. Tú eres responsable de detenerte o quedarte atrás. Yo te invito para que tú tomes esta decisión y seas obediente al Señor que dijo, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguien quiere seguirme, muera a sí mismo, no viva para sí mismo, viva la vida que yo le estoy ofreciendo, decía el Señor. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque al ser llenos de su presencia es que entramos en la capacidad sobrenatural de negarnos a nosotros mismos y dejar de confiar en nosotros para poner nuestra confianza en el Señor. Quiero finalmente, en conclusión, mostrarte lo que nos dice la Biblia aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, verso 30. Observa lo que nos dice aquí, precisamente, para entender cómo el discipulado de la vida cristiana transforma nuestra vida y cómo Dios hará que nosotros podamos avanzar en un mundo de maldad, de aflicción, y cómo es que Él desea que nos vaya bien. Aquí Mateo capítulo 6, verso 30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Aquí el Señor nos está hablando de no estar afanados por lo que hemos de comer, por lo que hemos de beber, por lo que hemos de vestir. Y decía, hombres de poca fe. O sea, que Él está diciendo que cuando nosotros estamos preocupados y angustiados por estas cosas, es que no estamos teniendo suficiente fe en el Señor. Así que nos dice, no se afanen pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? Porque dice, o qué vestiremos, porque los que no conocen a Dios, los gentiles, los que no son judíos, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Mas busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que nos está diciendo, busquen primero el reino. No dice busquen solo el reino, sino sigan trabajando, sigan haciendo negocios, pero no busquen el dinero, no dependan del negocio, no se esfuercen solamente de esa manera, sino dice, busquen el reino y todas estas cosas vendrán. Y la palabra vendrán se refiere a ser atraídas, a ser apegadas, que las bendiciones te van a perseguir y te van a alcanzar si tú buscas primero el reino. ¿Qué sucede cuando buscamos el reino? Que hacemos que gobierne esa nueva identidad. Si yo sé que quién soy, si yo sé que soy amado por Dios, que soy su hijo, que Él tiene cuidado de mí, que Él me ama y que Él se encargará de resolver toda mi situación, mi necesidad, entonces las cosas van a venir. Las cosas van a venir. No tendremos que ir tras las cosas. Ve tras el reino, busca ser gobernado. Al ser lleno del Espíritu Santo, seremos gobernados. Él va a gobernar lo que sentimos, lo que queremos, lo que creemos. Y entonces la fe se va a activar. La fe se va a activar, la fe que hace todo posible se va a activar. Así que quiero orar por ti en estos momentos para que el Señor nos bendiga y Él se manifieste de una manera poderosa y sobrenatural. Bendito Padre, venimos clamando a ti en estos momentos de necesidad.
Me estoy uniendo a cualquier petición que está siendo presentada en estos momentos. Así que estamos creyendo, Señor, que mientras buscamos tu reino, te servimos, somos gobernados por tu amor y tu verdad, tú haces que las cosas vengan. Así que hoy vengo en el nombre de Jesús desatando sobre ti abundancia, sanidad, milagros, provisión. Señor, tú te encargas de tener cuidado de nosotros, tú cuidas de nosotros. Así que en el nombre de Jesús, hoy estamos fortaleciendo nuestra fe y nuestro corazón. A través de la fe que hace todo posible, tomamos una provisión sobrenatural. Estoy desatando milagros financieros en este momento. Estoy haciéndote libre de deudas. Estoy declarando ahora la provisión abundante del Señor, sanidades, milagros. Declaro y ordeno milagros ahora ocurriendo en tu vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque por su llaga fuimos todos curados. Gracias, Señor. Está hecho. Recíbelo ahora. El que pide, recibe. El que busca, halla. Al que toque, se le abrirá. Gracias, Padre. Gracias. Estamos poniendo en ti toda nuestra confianza. Muchas gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Muy bien, pues te invito para que me sigas en una nueva transmisión, Vive Sin Límites 2023. Nada es imposible para Dios. Cada jueves a las 8 de la noche estamos aquí compartiendo contigo para que tú también me ayudes a alcanzar a aquellos que aún no conocen. Comparte con tus contactos. Yo te espero en una nueva transmisión y te invito para que tú entres al contenido que tenemos a través de nuestro canal Vive Sin Límites TV en YouTube, así como en todas las plataformas, Instagram, TikTok, aquí en Facebook Live, Apóstol Sergio Miranda. Muy bien, pues les bendecimos darse a tu vida de una manera sorprendente y sobrenatural. Les amamos.